Ministro Ibáñez. Buenas tardes a todos los mendocinos y a todas las mendocinas. Bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta que hace unos días atrás se dispusieron algunas medidas que tienen que ver con el departamento de General Alvear, en aquel momento solicitó el intendente, y digamos, siguiendo el análisis de la situación y el desarrollo que se produce en el departamento de General Alvear, el gobernador de la provincia ha dispuesto, por medio de un decreto que será publicado en la noche de hoy, con vigencia a partir de mañana, las siguientes medidas que abarcan no solamente al departamento de General Alvear, sino también a los distritos de Real del Padre, Villa Atuel, Atuel Norte y Jaime Prats, que pertenecen al departamento de San Rafael. Estas medidas son las siguientes. En primer lugar, una restricción en el acceso y egreso del departamento de General Alvear y de los distritos de San Rafael que acabo de enunciar, con excepción, por supuesto, de todo el personal vinculado a actividades de tipo esencial. Se mantiene también el cierre de los comercios en este departamento y en los distritos hasta a las 19:30 horas, incluido también en este caso el rubro gastronómico. El cierre de comercios de proximidad a las 19:30 horas también. La suspensión de las actividades deportivas en el ámbito de las canchas de fútbol 5 y clubes. La suspensión de actividades deportivas en el ámbito de los gimnasios y la limitación en celebraciones de tipo religiosa al 10% del factor de ocupación y hasta las 19:30 horas. La circulación, la alerta sanitaria en dicho departamento y dichos distritos se define en la franja horaria entre las 20 horas y las 5:30 horas del día siguiente, exceptuándose, por supuesto, el personal, como decía al principio, de naturaleza esencial, y para el rubro gastronómico la posibilidad de hacer uso del sistema de Pase y Lleve o Delivery en esta franja horaria hasta las 23:30 horas. Estas son las medidas que ha dispuesto el señor gobernador de la provincia para el departamento de Alvear y para los distritos que enunciaba al principio del departamento de San Rafael, respecto a las cuales también obviamente se va a explayar el intendente de General Alvear, el licenciado Walter Marcolini, y se explayará también el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lebrino. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos al ministro Lebrino. Buenas tardes, mendocinos y mendocinas. Como ha señalado el ministro de Gobierno, se va a restringir el ingreso al departamento de Alvear en cuanto a la circulación de ingresos y egresos, no solo en el departamento de General Alvear, sino también en los distritos de Jaime Prats, Atuel Norte, Villa Atuel y Real del Padre del departamento de San Rafael. Vamos a coordinar, lo hemos hablado con el intendente esta mañana en la reunión que tuvimos con el gobernador, el intendente de Alvear, Walter Marcolini, y los ministros. Vamos a coordinar con el Ministerio de Seguridad y con el municipio a través de su cuerpo de inspectores y preventores lo que es la modalidad de circulación en el departamento, con la excepción de las actividades esenciales que se desarrollan en el mismo. Es importante destacar que vamos a reforzar todos los controles que hacen esos ingresos al departamento, puntualmente en lo que hace referencia a la ruta 153 provincial, proveniente de Las Catitas, la 146 provincial, que limita también con San Luis, la 143, que es ruta nacional, que limita con La Pampa, y la 188 también de ruta nacional. Es también importante destacar que en aquellas circulaciones que se realizan transitorias en el departamento y que van a otro destino, van a ser encapsuladas a través de nuestra policía vial. Y lo importante también a destacar es que van a trabajar en esas tareas de refuerzo operativo únicamente nuestras fuerzas de seguridad que residen en el departamento de General Alvear. Estas acciones y estas modalidades, como señalamos, comienzan a partir de ahora y se coordina puntualmente en ese accionar tanto la Policía de Mendoza como
los inspectores del departamento de General Alvear. Escuchamos a continuación al intendente Marcolini. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. La situación que se generó en General Alvear a partir del inicio del mes de abril, puntualmente, luego de la secuenciación del SARS-CoV-2 que mandó a hacer el Ministerio de Salud de la provincia a pedido de los infectólogos del Hospital Enfermeros Argentinos, determinó para 15 muestras, como anoche se dio a conocer, positivo para Manaos. Esto explica, sin lugar a dudas, el crecimiento exponencial de casos en el mes de abril, donde hemos pasado la cantidad de casos que tuvimos todo el 2020, y la agresividad de la cepa, la franja etaria a la que está atacando, jóvenes o personas adultas de los 25 a los 55 años, la mayoría que son quienes requieren de internación con oxígeno, y también los fallecimientos que hemos tenido en esa materia. Ya hace 20 días se tomaron medidas a nivel del municipio donde limitamos las celebraciones de velatorio, se cerraron las cocherías fúnebres, se restringieron actividades deportivas, se restringieron actividades en horario nocturno para bajar la circulación. La semana pasada, a pedido mío, el señor gobernador dictó un decreto que restringió aún más la circulación, llevando el sector gastronómico a funcionar hasta las 23 horas, cerrando el comercio a las 19:30 horas. Bueno, a partir de la realidad que tenemos desde ayer, que efectivamente se puede hablar con conocimiento científico, que lo suponía clínicamente nuestros médicos, pero ahora está la comprobación. Se hace necesario bajar la circulación por 15 días en forma lo más posible, de manera tal de que podamos bajar la curva de contagio, que sí es importante para llevar tranquilidad a nuestra sociedad, que en las últimas 72 horas el nivel de contagiosidad ha bajado y va bajando de manera importante del 55 al 36%. Esperamos que esa tendencia se mantenga con estas medidas de cierre. El dato principal es que el sector que se va a cerrar todo a las 20 horas en General Alvear, la circulación será desde ese momento hasta las 5:30 de la mañana, solo para los esenciales que así lo demuestren, y por lo tanto el sector gastronómico además deberá atender con delivery hasta las 23, como lo ha mencionado el señor ministro. Vamos a tener una menor circulación en actividades deportivas por estos próximos 15 días, las actividades religiosas restringidas al 10%, todas las medidas tienden a que haya una baja de la circulación de las personas y que eso nos permita bajar la tasa de contagio que tenemos y proteger, por supuesto, a todas nuestras familias. Yo estoy convencido que así como las medidas que ya se habían adoptado han dado resultado, estaban dando resultado positivo, estas medidas van a ayudar a que esa curva de contagio caiga más abruptamente, que es lo que necesitamos, y también para desestresar el sistema de salud. En ese sentido, se van a incrementar los testeos por disposición del señor gobernador y de la señora ministra de Salud, tanto en nuestro departamento como en el distrito de Real del Padre, que ustedes saben es limítrofe con General Alvear. Muchas personas nuestras viven en Alvear y realizan su actividad económica o laboral en Real del Padre y viceversa, y nuestro Hospital Enfermero Argentino atiende
a mucha gente de Real del Padre, también de los otros distritos mencionados, Jaime Prat, Villatuel, Montecomán, a veces. Así que en ese aspecto lo que se ha buscado y hemos coincidido con las autoridades provinciales y de salud, básicamente, es que no salgan personas de General Alvear por la circulación de la cepa Manaos, de manera que no vayan a contagiar en otros lugares de la provincia o afuera, y van a mantenerse aquellos que son actividades esenciales en estos próximos 15 días. A partir de este momento abrimos a preguntas exclusivamente sobre la situación sanitaria en el Departamento General Alvear. Buenos días, Maximiliano Lucero de CNN Radio Mendoza. Para el ministro Víctor Ibáñez, si hay indicios de que la cepa de Manaos se encuentra en departamentos del Gran Mendoza o en otros departamentos, y de ser así, si ya han mandado muestras para que sean estudiadas. Bueno, respecto de esto, ya se ha expresado de la presencia de esta cepa en el departamento de General Alvear y se está analizando las distintas muestras que llegan. No hay todavía una respuesta concreta y definitiva al respecto, pero se hacen los análisis en forma permanente y calculo que en los próximos días podremos irlo comprobando día a día. Buenos días, Federico Lagila para Radio Aurora. Al intendente Marcolini, ¿qué va a pasar con las clases en General Alvear? Muchas gracias. Nosotros coincidimos que en las escuelas del departamento solo tenemos 3 escuelas cerradas por criterio epidemiológico que responden concretamente al protocolo de la Dirección General de Escuela, es decir, donde han habido 3 casos positivos, se cierra esa escuela. En un territorio tan extenso como General Alvear, donde tenemos distritos como San Pedro del Atuel, aislado, donde tenemos problemas de conectividad, además la presencialidad siempre es la herramienta central para proteger y contener, incluso para detectar casos de COVID positivo en las escuelas. Por supuesto que a las 20 horas, cuando se restringe toda circulación, todas esas escuelas vespertinas, los CEPJA, lo que es educación de adultos, demás y secundarias, van a quedar cerradas porque lo que se limita a la circulación total. Pero luego se va a seguir con el criterio que hemos tenido hasta ahora, que demuestra, porque lo que hemos tratado de hacer en todo momento, más allá de las presiones sociales o de lo que puede transmitirse en los medios de comunicación, siempre desde ya con el criterio de que la sociedad entra en pánico, siente miedo, está preocupada, todos estamos preocupados, pero tratamos de tomar medidas con respaldo científico, con comprobación. En las escuelas de General Alvear la tasa de contagio es como en el resto de la provincia, menor al 1%, y si tenemos escuela, entonces sí conviene cerrar una escuela que tenga problemas, o aquella escuela donde los chicos se circulan en colectivo, que por lo tanto tienen que ir al transporte público y que puede ser una fuente de contagio, esa escuela sí se cierra. Pero eso ya es un criterio de la Dirección General de Escuela y de los médicos que han afectado específicamente. En General Alvear son pocas las escuelas que utilizan el transporte público de pasajeros, atento que son de radio urbano, además. Entonces, creemos que aquellas escuelas que no tienen problemas, donde después hay otra realidad, hay muchos papás que han decidido no enviar los hijos a la escuela, pero hay muchas escuelas que contienen y entonces van a permanecer sobre todo el nivel primario, el nivel inicial, y bueno, sí, desde las 20 horas se va a cortar toda actividad, por lo tanto a las 19 dispondrá la Dirección General de Escuela el cierre de los vespertinos, y lo que se va a mantener es la presencialidad en los demás colegios. Marcela Navarro de Canal 7, mi pregunta es para el ministro de Gobierno. ¿Qué va a pasar en la provincia de Mendoza tras los anuncios esta mañana que escuchamos del presidente de la Nación? ¿Si se van a anunciar nuevas restricciones? Bueno, en relación a esto, desde el principio de la pandemia el año pasado,
Nosotros desde el Gobierno hemos trabajado con la seriedad de no adelantar ninguna medida ni ninguna decisión hasta no conocer la letra exacta del decreto de necesidad de urgencia nacional, que por el momento no ha sido todavía publicado y no lo conocemos. Estamos esperando el texto del decreto, más allá de la conferencia de prensa del presidente de la Nación. Una vez que tengamos el decreto, se hará el análisis que se hace siempre, se harán las consultas. El gobernador trabaja en este sentido en una modalidad que ya la conocemos todos y la conocen ustedes, y luego se tomarán las decisiones. Buenos días, Franco Díaz para Radio Mitre Mendoza. Dos consultas, una principal para el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. ¿En qué zona epidemiológica está actualmente la provincia de Mendoza, luego de los anuncios del presidente de la Nación? Y si también puede precisar algún departamento en el que esté en alguna zona complicada epidemiológica. Para conocer la situación en la cual está Mendoza, hay que conocer el decreto nacional y cuáles son las variables que va a tomar el decreto nacional para ubicar las jurisdicciones, provincias o departamentos en tal o cual de las categorías que anunció el presidente ayer. Por el momento no sabemos qué dice. Y la última para el intendente de Alvear, Walter Marcolini, consultarle qué va a pasar con los alvearenses que viven en otros departamentos, van a poder volver a su hogar, si va a estar aislado totalmente y si es así, ¿hasta cuándo? Bueno, si vuelven no podrán salir después por los 15 días. Esto es así. Lo que debemos buscar es que no haya circulación de la cepa Manaos hacia otros lugares. Por allí, si no vuelven, nosotros tenemos muchos estudiantes, la mejor forma que tienen nuestra familia de cuidarlo es que se queden en el lugar donde están hoy, si están en Mendoza, si están en San Luis, si en el departamento es donde tenemos el problema de una circulación masiva de la cepa, lo más conveniente es que no vayan, ¿no? Ahora, también tenemos la situación y me han consultado mucho, de las actividades esenciales. Muchos alvearenses trabajan en el petróleo, en la zona de Catriel, y en el sur, en la Patagonia, en Cutralcó. Bueno, podrán salir si lo muestra porque son actividades esenciales, para reingresar a los 15 días o como es su etapa de trabajo, tendrán que hacerlo con los propios PCR también que las propias empresas les realizan, para tener demostrado que esa persona no está ingresando también contagiada al departamento. Denia Gómez para Medios Andinos. Para el ministro Ibáñez, consultarle si hay padres y madres que en Alvear deseen no enviar a sus hijos a la escuela, si va a estar justificado, es decir, si esos niños, a pesar de no ser contacto, van a poder pasar a la virtualidad. Eso por un lado. Profundizar un poco en esto, los que no sean trabajadores esenciales, pero que sí trabajen en Real del Padre, en Villatuel, si van a poder cruzar o no con algún tipo de certificado laboral, si no son esenciales, y cómo están los enfermeros argentinos en cuanto a capacidad crítica, si por ahora lo van a poder manejar o van a tener que derivar enfermos a otros departamentos. Bueno, en primer lugar, por cierto, que si la decisión de los padres de un niño es que no asista a la escuela, podrá hacerlo virtualmente. Esto esto es así, más allá de que, sin lugar a duda, garantizar la presencialidad es fundamental y exigir la presencialidad es fundamental para los niños, lo que ha significado y significa el cambio luego de un año de no asistencia a las clases. En relación a lo demás, va a responder, entiendo, que el intendente, pero desde ya adelanto que las actividades que no son esenciales, no son esenciales. Bueno, allí está, disculpe, sí. Una parte de la respuesta está en lo que dijo el señor ministro. La idea es bajar la circulación, por lo tanto, si no hay actividad esencial, no pueden salir o no pueden ingresar al departamento. Y el Hospital Enfermero Argentino está dando respuesta, sí, con mucho esfuerzo. Yo siempre hago un público agradecimiento a los médicos y a los enfermeros, a todo el personal que está dedicado, que está trabajando. Tenemos una ocupación todavía total de camas de UTI, pero se sigue epidemiológicamente la situación para saber si baja la contagiosidad y en ese sentido esperamos que en los próximos días la situación mejore. Lo que vamos a hacer en el día de mañana
sábado vamos a entregar desde el municipio 4 respiradores más al Hospital Enfermero Argentino que ha adquirido el municipio para reforzar, al margen de todo el material y todo lo que está enviando diariamente la provincia. A la vez tenemos el laboratorio en UGACOP de biología molecular que está realizando los PCR, y esto nos da resultados más rápidos que si teníamos que mandar todas las muestras a San Rafael o a Mendoza, en el caso de la OSEP con el Hospital del Carmen. Última pregunta, por favor. Gracias, Laura Resmasú para Canal 9. Preguntarle al ministro de Gobierno, sé que dijo que van a dar declaraciones una vez que esté publicado el DNU nacional. De todas maneras, preguntarle si Mendoza continúa en la categoría número 3, que sería de alto riesgo epidemiológico. Si esto es así, implicaría, según lo que dijo el presidente, que podrían suspenderse las reuniones sociales o familiares. ¿Esto se habló hace algunos minutos cuando estuvieron con el gobernador? No podemos determinar la categoría en la cual está incluida Mendoza, algunos de sus departamentos, todos o ninguno. Y tendrá que ver, insisto, con lo que decía recién, con cuáles son las variables que se toman en cuenta para la ubicación, o si lo van a hacer por distrito, o si lo van a hacer por departamento, con lo cual es muy aventurado, digamos, y sería poco serio aventurar cuál sería la posición de la provincia o de algunos de sus departamentos de las categorías hasta que no esté el decreto. Una vez que esté el decreto y se haga este análisis, que eso es lo que hemos hablado con el gobernador y con el gabinete y con el intendente también, una vez que esté el decreto se analizará y en base a eso se verán cuáles son aquellas restricciones más menos que el decreto establezca y cuál es la situación de restricción actual de la provincia. De esta manera, entonces, damos por finalizada esta conferencia a las personas.